Buenas. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos activos con los trastornos de aprendizaje? A las profe. Activa, de este lado, Boca Chica en la casa. Hola, Yoka, ¿cómo estás? Sí. Hola, Rosa. ¿Cómo está? Eso sí, que las señales están en Boca Chica, en el centro. Estamos todos aquí. Estamos todas aquí. Ay, Déjame ¿quién es? mandarte. Mira para ahí. Hay que darle para que se ve. Eso. 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 Hola. No, no se ve nada. Aló. Hola. Ok. Entonces, chicas, hoy le toca la participación a las que son profe. Antes de empezar, me gustaría que ustedes me definieran qué es para ustedes el trastorno de aprendizaje. A las educadoras. Yelka, tú ves, eso es lo que me gusta de las chicas de San Juan, que siempre están activas. Buen día. El trastorno de aprendizaje es la dificultad para la adquisición de aprendizaje. Muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien más? Melissa, que es educadora. Bueno, el trastorno de aprendizaje es una dificultad específica y persistente para la adquisición del aprendizaje, como iba diciendo Bielka. A pesar de que el individuo tiene una instrucción adecuada, está en un sistema educativo con oportunidades y no hay compromiso de inteligencia. Ustedes se acuerdan, creo que fue como hace 3 semanas atrás que hablábamos de atención. Los trastornos de aprendizaje también, no hay ningún compromiso en la inteligencia. Es decir, que son personas que tienen una inteligencia dentro de lo esperado, pero tienen una dificultad en el aprendizaje. Entonces, los trastornos de aprendizaje pertenecen a lo que son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Están el déficit de atención, los trastornos de aprendizaje, el retraso global del desarrollo, la discapacidad intelectual, que anteriormente se llamaba retraso mental, no sé si dije el autismo. Bueno, esos son los trastornos del lenguaje, los trastornos específicos del lenguaje. Entonces, interfieren en todo lo que es la interacción social, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchos niños van a presentar, por el mismo tema de la impulsividad, van a tener comportamientos inadecuados, van a tener dificultades en la ansiedad, en el estado de ánimo, porque no van a la par con sus compañeros de clase. Los micrófonos, por favor. Espérenme, que estoy tratando de poner esto a un ladito. Entonces, interfieren muchísimo en su día a día. Como hemos hablado en el transcurso de los encuentros que hemos ido teniendo, todos los diagnósticos que son, que valga la redundancia, que son identificados o diagnosticados a temprana edad, van a tener mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque los micrófonos, por favor. Déjame ver. Silenciarlo esto.
así. Entonces, la detección temprana va a influir muchísimo en lo que es el tratamiento. Espérenme, que yo pensé que lo había puesto en silencio esto. Denme un segundo, chicas. Ok, ya yo creo que sí. Bien, entonces esto va a favorecer un diagnóstico temprano, va a favorecer lo que es el autoestima, además de que esto es un trastorno a largo plazo. Los trastornos de aprendizaje van a acompañar al individuo durante toda su vida, entonces por lo que en el momento de las terapias siempre se va a hablar o en su gran mayoría de compensación. Hay una relación muy grande entre lo que es el déficit de atención y los trastornos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden coexistir. Pues un niño con un trastorno de aprendizaje puede tener también un déficit de atención. Y un ejemplo de esto, yo tuve una vez, bueno, el año pasado yo tuve unos trillizos y los tres tenían trastorno de aprendizaje. Ellos eran 2 hembras y un varón. Los tres tenían trastorno de aprendizaje, pero el varoncito también, el varón, tenía un trastorno por déficit de atención. En las pruebas, cuando nosotros hacemos una prueba diagnóstica, nos vamos dando cuenta que cuando aplicamos la batería de pruebas, los niños siempre van a tener dificultades, cuando se le hace la prueba de inteligencia, van a tener dificultades en la memoria de trabajo, que es la capacidad de atender a varias cosas al mismo tiempo. Muchos van a tener dificultades en la comprensión verbal, es decir, para comprender los mensajes, y también en las habilidades visoespaciales. Y tiene muchísima lógica, porque las habilidades visoespaciales tienen que ver cuando nosotros escribimos, poder respetar los espacios. Entonces se va creando un perfil cuando aplicamos las pruebas de inteligencia. Además, cuando pasamos pruebas de aprendizaje, estos niños van a dar por debajo. Sin embargo, los niños con déficit de atención no van a tener tantas dificultades de aprendizaje, su perfil va a ser más atencional. Entonces, esto nos ayuda a sacar un perfil y a poder hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué significa un diagnóstico diferencial? Pues poder ser más específico, porque el abordaje de un trastorno de aprendizaje es totalmente diferente a un trastorno por déficit de atención. Y mucho más diferente será el abordaje si, aparte del déficit de atención, tiene un trastorno de aprendizaje. Entonces, es importante cuando lo que es la evaluación, hacer un diagnóstico adecuado, que eso lo vamos a ver más adelante, para comenzar a trabajar. Entonces, chicas, para activarlo un poquito más, ¿quién se anima a leer? Volvemos otra vez a lo que hablábamos en la clase anterior. El DSM es nuestra Biblia. Nosotros no podemos diagnosticar sin llevarnos por lo que es la clasificación del DSM. ¿Quién se anima a leer las clasificaciones? ¿Quién me ayuda? Ah, sí, Jane. Buenos días. Hola, buen día. Bueno, vamos a leer lo que es la clasificación según DSM-5. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las actitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses. A pesar de las intervenciones dirigidas a estas dificultades, lectura de palabras imprecisa o lenta con esfuerzo,
palabras sueltas en voz alta, incorrectamente o con lentitud y vacilación, con frecuencia adivina, palabras dificultad para expresar bien las palabras. Muy bien. Si quieres, puedes seguir. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. Puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee. Dificultad ortográfica. Puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. Dificultades para la expresión escrita. Hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración organiza mal el párrafo. La expresión escrita de ideas no es clara. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, perfecto. Puedes seguir. Iba a bajar la mano, pero lo voy a leer. Dificultades para dominar el sentido numérico. Los datos numéricos o el cálculo comprenden mal los números, su magnitud y sus relaciones. Cuentan con los dedos para sumar números de un solo dígito, en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus iguales. Pierde en el cálculo. Se pierde en el cálculo aritmético. Es que era C. Sí, estamos escritos. Cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos. Dificultades con el razonamiento matemático. Tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. Muy bien. ¿Alguien más ayuda a Jane a leer? Cándida. Hola. Ay, está bien. Hola. Las actitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de los esperados por la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con las actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas, pruebas estandarizadas, administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Marian. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, manifestarse totalmente hasta que los afectados superan las capacidades limitadas del individuo. En exámenes cronometrados, la lectura o escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, tarea académica excesivamente pesada. Exactamente. Pueden pasar desapercibidos hasta la etapa escolar, es decir, hasta que entran a un primero de primaria. Mientras tanto, en las áreas que nosotros trabajamos, no producen un hematócrito en lo normal, que 37 siempre. Porfa, Marian, ponlo en silencio. Sí. Eh,
Yo llego siempre a 41. Ay, pero qué bien. Siempre, siempre, siempre. Hola, jóvenes. Vamos a poner los Ay, micrófonos. cuidado. Le da fatiga y cansancio. Sí, ahí sí. Déjame cerrar para ponerlo en silencio. Entonces, no me quiere, como si no me deja ponerlo. Ok, entonces chicos, chicas, hasta el momento de la etapa preescolar, que es la que nosotros trabajamos, pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque las tareas no tienen una demanda tan fuerte. Ya más adelante la lectura se va volviendo compleja, donde hay que interpretar, donde hay que buscarle el sentido, abstraer lo que significa. Entonces, vamos a seguir. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? Otra vez, sí. Jane. Vamos a leer. Claro, claro, ya que no están participando las demás. Bueno, las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidades psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, de instrucción académica o de directrices educativas inadecuadas. Exactamente. Eso que Jane dice es muy similar a lo que nosotros estábamos conversando anteriormente. No hay ninguna explicación ni intelectual, ni neurológica, ni hay problemas de visión, ni hay faltas de oportunidades, no hay ningún tema psicológico tampoco, que explique el por qué la persona le cuesta el aprendizaje. Entonces, Jane, vamos a leer esta partecita. Con dificultades en la lectura. Precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura. Nota, la dislexia es un término alternativo utilizando para referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras de forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Muy bien. Con dificultades en la expresión escrita, corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expresión escrita. Muchas gracias, Jane. Entonces, chicas, nosotros haciendo un review, nosotros hacemos una evaluación. ¿Qué pasa? Ese individuo, ese niño, dio un perfil donde se muestra que hay dificultades en la inteligencia, en la memoria de trabajo, en la comprensión, en las habilidades visoespaciales, pero también se le pasan pruebas de aprendizaje y ese niño tiene alterado áreas del aprendizaje. Nosotros para diagnosticar tenemos que guiarnos del DSM-5. Entonces tenemos que cumplir al menos, creo que eran 4 síntomas de esto, lo vamos a ver más adelante, me parece que eran 4. Esta clasificación, ese código que ustedes van viendo, no es importante que ustedes lo sepan solamente para finalidad de conocimientos, por si en algún momento ustedes trabajando en algún colegio les llega un informe y les sale, por ejemplo, esas numeraciones. Nosotros con el DSM-5, cuando damos un diagnóstico, tenemos que poner el código. Entonces, ok, decimos que el niño tiene un trastorno de aprendizaje, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que especificar si es más
con dificultades en la lectura o si es más con la expresión escrita. Si es más con la lectura, pues el código es diferente al que es relacionado con la escritura. Ahora bien, también tenemos que especificar si hay dificultades en la matemática, porque como vamos a ver más adelante, también no es tan solo en la expresión escrita, también hay niños que presentan discalculia, que es la dificultad en las matemáticas. Entonces, los niños van a tener mucha dificultad para colocar los números en el orden que van. Estamos hablando, porque ustedes dirán, como trabajamos con niños tan pequeños, vuelvo y les recuerdo, este diagnóstico se hace en etapa escolar, no es de diagnóstico, no es de detección temprana. Tiene que ser a partir de los 6 años. Y el niño tiene una adquisición de la lectoescritura hasta los 8 años. Entonces, es un diagnóstico más tarde. Entonces, cuando el niño está haciendo operaciones matemáticas, le cuesta colocar los números como van. Por ejemplo, cuando le dicen las cifras, coloca un número en un orden totalmente diferente. No guardan los espacios, por eso las multiplicaciones están. Por favor, en silencio los micrófonos. Entonces, también nosotros tenemos que especificar en el informe, cuando evaluamos a un niño, qué tipo de gravedad tiene el diagnóstico. Si es leve, moderado o severo. El nivel de gravedad va a depender de qué tanto interfiere en su aprendizaje. Por ejemplo, una gravedad leve tiene que ver donde el niño puede compensar su dificultad y puede pasar bastante desapercibido. Ya en etapas moderadas y severas, pues el niño necesita instrucciones, una adecuación curricular, necesita también un acompañamiento más intensivo con salas de tareas, apoyos psicopedagógicos. Los tres necesitan, pero todo va a depender de su gravedad. Por ejemplo, un moderado va a necesitar mayor intervención que el que tiene una gravedad leve o grave, va a necesitar mucho más ayuda todavía. Entonces, hay una relación entre la motivación y el aprendizaje. Entonces son niños que van perdiendo el deseo de ir a estudiar, presentan mucha ansiedad. Esos trillizos que yo les comentaba hace un momentito, se comían las uñas, le daba dolor de barriga cada vez que tenían que ir al colegio y presentaban muchos temas emocionales. Y ustedes lo veían, por ejemplo, a la hora de ellos realizar las pruebas, necesitaban mucha motivación de sí, lo estás haciendo muy bien, porque te preguntaban constantemente, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? O sea, son niños muy inseguros. Entonces, es importante que ustedes sepan que esto es a largo plazo. Entonces, lo que va sucediendo es que al ellos tener una baja velocidad lectora, van perdiendo el mensaje. Entonces, le cuesta poder memorizar lo que están leyendo. Sobrecargan ese proceso, por ejemplo, en intentar, déjenme ir, exacto. Esta era la diapositiva que yo quería que viéramos. La dislexia, o que se llama trastornos de aprendizaje en el DSM, la forma de explicar qué es lo que sucede con una persona que le cuesta poder aprender a leer es que nosotros tenemos dos rutas, dos vías de lectura, la vía fonológica y la vía semántica. La vía fonológica es cuando el niño está aprendiendo a leer, que va recordando cómo se escribe la letra, y ustedes lo ven que van diciendo ba, 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 ma, y lo van dibujando o lo van asociando. Es el niño que le dice, profe, la M es
de tal manera, o la C con la barriguita, o la B tiene la barriguita hacia acá. O sea, van asociando la forma de cómo se escribe y cómo suena. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen un trastorno de aprendizaje? A medida que nosotros vamos leyendo, vamos automatizando la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos leyendo, vamos viendo la palabra y decimos, vaso. Ya tenemos a nivel semántico la definición de lo que es un vaso. Entonces, el niño o el adulto o la persona que tiene un trastorno de aprendizaje pierde tanto tiempo viendo la forma de la letra, el sonido, que ya pierde lo que es la interpretación de lo que está leyendo, o sea, lo que es la lectura comprensiva, lo que nosotros antes decíamos lectura comprensiva. Entonces, la vía semántica ya nosotros sabemos el significado, qué es lo que quiere decir la palabra. Entonces, la lectura se va volviendo más global. Ya uno no tiene que ir letra por letra, sino que uno va leyendo el párrafo y va entendiendo de qué se va hablando. Entonces, entonces, ¿qué va a suceder? Que las personas o van a decir o van a omitir palabras o letras o van a sustituir letras por otra. Por ejemplo, hola por hora. Entonces, automáticamente, cuando sustituyen u omiten una palabra, pierden el sentido de lo que está leyendo. Entonces, imagínense ustedes una persona que está en la universidad, que está estudiando derecho, que se requiere tanto leer, o medicina, o una licenciatura, o psicología. La mayoría de las carreras requieren de lo que es el proceso lector, o sea, se necesita muchísimo. Entonces, hay una alta incidencia en que las personas se cansan porque les requiere tanto esfuerzo cognitivo que las personas se desmotivan totalmente. Con los trastornos de aprendizaje no se sabe cuál es la causa, lo que sí se sabe es que hay un factor genético y dentro de las bases neurológicas está relacionado el parietal posterior, o sea, muy cercano al lóbulo frontal, la corteza occipital, occitotemporal, la parietal porque tiene mucho que ver con la posición en cómo escribimos el espacio, cómo escribimos la forma para hacer los grafemas. Y lo occitotemporal porque requiere de memoria y la visión. Nosotros percibimos de manera visual lo que estamos viendo. Y el área de Broca porque producimos el sonido y bueno, el lóbulo prefrontal porque requiere mucho de procesos de atención. Esas son para que lo tengan como conocimiento. Entonces, la discalculia es una dificultad en las matemáticas para comprender los conceptos numéricos. Hay personas que nunca llegan a interiorizar y necesitan, por ejemplo, todavía adultos, necesitan de palitos para hacer operaciones matemáticas y le cuesta un montón, por ejemplo, entender las posiciones de los números y poder hacer cálculos matemáticos. Se dice que entre el 3 y el 6% de la población en etapa escolar va a tener algún trastorno de aprendizaje. Entonces, ya esto lo hablamos, lo de los componentes genéticos. Y bueno, las personas con trastorno de aprendizaje sufren muchísimo porque nuestro sistema educativo no está diseñado, lo que más se requiere es los códigos a través de la escritura y de la lectura, entonces para ello demanda muchísimo a nivel se frustran bastante porque pierden mucha información. Entonces,
ya para ir cerrando, ¿tienen preguntas, chicas, por el momento de lo que son los trastornos de aprendizaje, de los procesos de lo que es la ruta fonológica y la semántica? Antes de ir a lo que es el tratamiento. Si, para ponerlo de una manera aplatanada, ¿quién se atreve a definir lo que es la ruta fonológica? ¿Qué entendieron por esa parte? Nadie. Anímense, ¿qué es lo que le pasa, muchachas? Vamos a ver. No, y que ellas lo ven diariamente y es su área. Claro. Eso no es nada, no es mandarín. Ah, María del Carmen está ahí. Sí. No sé si es tarea perdida. Buenos días, Dios bendiga a todas. La ruta fonológica, yo entendería que la pronunciación de las palabras, porque el niño está conjugando palabras donde tiene dificultades para la pronunciación. Me corrí. Ya está bien hasta ahí. Sí. Muy bien, María del Carmen. Gracias. ¿Y la semántica? Ahí me quedo yo. Ese es mucho más fácil. ¿Nadie más? Pueden preguntar también. ¿Qué no entendieron? ¿Qué quieren que le echemos para atrás? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con un niño o niña que parezca, no tiene que ser de los niños de nosotros, pero que tenga dislexia o discalculalia? O sea, que tenga un trastorno de aprendizaje general. María. Sí, de nuevo. Sí, yo he tenido, o sea, en el corto plazo que estuve fuera del centro, yo obtuve varios niños con dificultades, muchas dificultades, porque ellos confundían mucho las letras. Por ejemplo, la A la confundía con la U, la I con la E, la O con la A. Entonces esos niños, incluso él la letra, la inicial de su nombre tampoco la identificaba. Y le costaba mucho a él hacer pronunciación de unas palabras. Mucha dificultad. María, ¿y qué edad tenía tu niño, ese niño? 9 años. Exactamente, señores, perfectamente. Ese ejemplo que María del Carmen está dando va muy de la mano con lo que íbamos hablando. Los niños pequeños, sí es normal hasta cierta edad que confundan una letra o que la hagan a la inversa, pero ya después de los 8 años que se supone que ya se ha automatizado el proceso de lectura, pues entonces ya sí es patológico, como es ese estudiante de María del Carmen. Sí, e incluso ese niño, él comenzaba a contar, tenía mucha dificultad en lo que es en la matemática, y él confundía los números, sí, y lo hacía al revés también. Ajá. Ya, incluso yo le comuniqué a lo que es la coordinadora que él tenía una deficiencia muy grave, y esa deficiencia ya era genética, por medio que el físico de él también
a veces los físicos de los niños nos dicen los problemas que tienen. Y ese niño, son mellizos incluso, y los dos tenían el mismo problema. Mira, María, es importante eso que tú dices, porque la prueba de inteligencia te va a hacer un diagnóstico totalmente diferencial. ¿Por qué? Porque si esos dos niños no tienen problemas de inteligencia, pues entonces sí es un trastorno de aprendizaje. Ahora, si son niños que en otras áreas estaban muy por debajo y se sospecha o se evidencia que hay un tema de inteligencia, pues entonces puede ser que esos niños lo que tuvieran es un retraso, una discapacidad intelectual que antes se llamaba retraso mental. Y todas esas dificultades académicas sí son explicadas porque limitan su inteligencia. Pero si son niños inteligentes y en otras áreas le iba súper bien y después de una evaluación, pues entonces sí caerían en lo que es un trastorno de aprendizaje. ¿Cómo tú lo veías en su manejo? ¿Ellos entendían, salían al recreo, socializaban con otros niños? ¿O tú lo veías como rezagado? Ellos compartían con sus compañeros. El entorno de ellos era muy difícil, claro está, eso va de la mano. Y ellos socializaban, pero en cuanto a lo que es la educación, en el aula, ellos ¿cómo le explicaría? Se distraían mucho. En ninguna de las materias prestaban atención. Pero ellos sí, en el grupito, usted lo veía jugando, y a veces se apartaban, se aislaban un poco cuando los muchachos jugaban o los relajaban, porque saben que normalmente hay bullying. Sí. Y esa parte, ahora bien, en lo que es el relato del entorno de ellos, en el relato del barrio, excelente. Pero en cuanto a lo que es el aprendizaje, no hay ningún tipo de avance. Ok, perfecto. Eso que tú decías me hizo recordar, ¿ellos eran mellizos o gemelos? Gemelos. Hay un componente genético bastante fuerte, porque en el caso de los niños que yo tenía, los trillizos, su mamá, yo recuerdo el primer día que me decía, Sara, a mí leer, yo a veces tengo que hacer un esfuerzo para poder entender lo que estoy leyendo. A veces yo las letras no las identifico, me decía ella. Y entonces muy probablemente que en ese caso, y si ustedes hacen un buen historial clínico, se van a dar cuenta que alguno de los familiares ha padecido de la misma dificultad. O sea, que el componente genético es bastante dominante. En este caso sí es cierto. Me lleva a recordar, me lleva a los cuadernos de ellos. Cuando él comenzaba a escribir, iniciaba bien, pero ya cuando iba en la segunda sílaba, tercera sílaba, comenzaba a hacer la misma letra, mucha repetición. Sí. Repetía mucho el mismo patrón. Y él leía, o sea, yo lo ayudaba y él en la pizarra, él iba y él repetía lo que yo repetía, pero se perdía en el camino. Se perdía ya con la segunda repetición, ya él estaba perdido totalmente. Pero que él aseguraba y confirmaba, ahí dice lo que estaba leyendo, pero no lo identificaba bien, claro, la letra. Sí. Eso discapacita muchísimo. Sí. La verdad, incapacita, perdón, bastante día a día. Y es como tú dices, María del Carmen, el mismo hecho de que otros niños los relajan, ellos se sienten muy mal y eso interfiere muchísimo en el proceso de adaptación escolar. Son niños que ustedes lo van a ver diciéndole, mami, me duele la barriga, tengo gripe. Van a buscar todas las maneras de no ir al colegio. No es excusa. No, y que ese proceso de ellos, normalmente son 3. Hay un hermano más grande que estaba en la escuela y tenían el mismo problema. El mayor de todos dejó la escuela porque él decía, a mí no me gusta la escuela, no quiero estudiar. Y la dejó. Y eso pasa. Pero también influye mucho, Sara, lo que es el apoyo de papá y mamá. Así mismo es. Si ellos se preocupan, yo me preocupo por mis niños,
yo tengo que darle seguimiento a las necesidades de esos niños. Los padres sí cumplían, hay que comprar esto, hay que mandar esto, hay que hacer tal actividad, pero conocerlos, yo no conocí en 2 años que estuve en la escuela, no conocí los padres. Wow. Sí, tal cual. Son padres que la responsabilidad solamente es del maestro, cuando no debe de ser así. Y esa situación y el entorno es muy difícil. Esos niños, muy difícil, totalmente difícil. Es así. Gracias, María, por tu aporte. Vi que Cándida y Caroline habían levantado la mano. Si creo que Cándida la levantó primero. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Miren, chicas, esos comentarios, así como lo de María del Carmen, ayudan a aterrizar bastante la información. Porque a veces uno, cuando una persona da un ejemplo de un caso, uno entonces como que interioriza, pero eso es lo que se refiere a esto. Entonces, si ustedes tienen algún caso, pueden exponerlo con toda la libertad. Caroline, aquí. Ah, sí, Karen. Escuchando lo que usted decía, Sara, y lo que estaba diciendo la chica, pensé en un caso que yo había visto de una persona cercana a mí y, o sea, como que se me prendió el bombillo cuando usted dijo que puede ser que algún familiar ya haya pasado por, que presentaba esa situación y puede ser que el niño lo esté pasando quizá por eso. Uh-huh. Y es el caso de una persona, como dije, cercana a mí. El niño tiene 8 años y el niño, Sara, mira, yo lo vi, tenía mucho que no lo veía mucho y lo vi ahora en diciembre. Y cuando lo veo que estamos compartiendo y eso, y hablando, que ella me dice que no sabe qué hacer, que el niño no quiere hacer nada, que ella no sabe ya qué va a hacer, porque el niño no sabe nada, no sabe leer, nada, ni siquiera la vocales, Sara. Wow, con 8 años. Con 8 años. Y él la ve, ¿verdad? Y la dice, uno le pregunta y él te la dice como ya porque tú sabes que I.O. así, I.O. Pero cuando tú se la presentas, no sabe. Uh-huh. Cuando él te cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te puede contar, ¿verdad? Pero cuando tú le haces señas con la mano, ¿cuánto es eso? Le pones, déjame prenderla. Tú le haces así, ¿cuánto es eso? Él se queda como pensando. Y yo, ¿eso cuánto es? Y me dice, como ya 1, él dice 1, y cuando le pongo, le vuelvo, porque yo estoy viendo a ver que el niño, y vuelvo y le pongo, le hago así, y le digo yo 2, y él me dice 2, pero el niño no sabe, Sara, absolutamente nada. Pero cuando tú dices eso, yo voy atrás. Nosotras vivíamos juntas. Ella era así mismo. Ella llegó como a captar un poquito ya después como de los 11 o 12 años, que fue como que le fueron trabajando, encontró una profesora que le trabajó, tú sabes, y eso, o sea, ella nunca la trataron, nada. Entonces, ahí cuando tú dijiste eso, yo dije, pero mira, puede ser que sea lo mismo. Y hasta le había hablado de ti a ella. Le dije que cuando, si abrían el centro y eso, le dije, porque ella me dijo, yo quiero llevarlo. Yo le dije, tenemos que buscar ayuda, porque hay que buscar ayuda. La verdad hay que buscar ayuda, porque tú sola no vas a poder. Y más que ya yo, así mismo, uniendo una cosa con otra, ella también, y fue mucho, ella ni siquiera terminó la escuela, porque no la pudo terminar la escuela. Lo dejan. Claro, porque a ella le hacían muchísimo bullying, se burlaban de ella, y ella no terminó de estudiar, pero el niño va por el mismo camino. Sí. Porque el niño también le hacen bullying.
su misma familia, donde mismo ella vive. Pobrecita. Entonces, es algo que si la persona no lo maneja, ella tampoco tiene, tú sabes, como eso de así, de estudiar, y eso tampoco se lo va a inculcar a él. No, tal cual, porque tú das lo que tienes. Exactamente. Y ella sabe lo que ha pasado. Ella sí puede ser que se involucre mucho en el proceso terapéutico. Ajá, eso sí, ella me dijo, ay, Carol. Tú sabes, pero... Ella sí me dijo que quería buscar ayuda, que quería llevar al niño a un psicólogo, que aquí, porque, ay, Carol, yo no creo que el niño pase por lo que yo pasé, Claro. que si yo cuánto. Y yo le dije que íbamos a buscar la forma de que ella lo llevara al niño a terapia. Uh-huh. Eso es así. Sufren bastante. Gracias. Gracias a ti por el aporte, Carolyn. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, chicas? Marian. Sí, adelante, Marian. Ok, Sara, una pregunta. ¿Puede ser que haya niños con problemas y no sea porque tengan un trastorno de aprendizaje, sino también porque no haya dedicación en la casa de ayudar a ese niño? Uh-huh. Mira, esa pregunta que tú haces es buena, muy buena. ¿Sabes por qué? Porque nuestro rol como educadores es nosotros derivar. Vemos que una dificultad hay, el niño no está aprendiendo, le decimos a los papás, mira, el niño tiene que ir a psicología porque yo estoy viendo esto y esto para poder evaluar. ¿Por qué? Porque hay diferentes diagnósticos. Pues hay diferentes diagnósticos y diferentes tipos de aprendizaje y hay niños que en algún momento están rezagados porque no están siendo estimulados, pero no porque tengan una dificultad como tal, sino porque en su casa no le están prestando el tiempo necesario o quedó alguna laguna. Entonces, el rol es nosotros poder delegar, que siempre que veamos alguna dificultad, cualquier cosa que ustedes vean fuera de lo esperado, de una vez derivar, porque sí, hay muchas cosas y es un proceso largo, no es tan rápido hacer una evaluación y llegar a un diagnóstico. Se dura por lo menos un mes indagando, pasando pruebas, observando, llenando cuestionarios. Entonces, es importante que ustedes tengan eso en cuenta, que es bueno derivar y mientras más rápido se le busca solución, mejor pronóstico es. Pero sí puede ser por falta de estimulación. Claro que sí, María. Yo hago la pregunta porque yo aquí siempre he tenido sala de tarea en mi casa. Uh-huh. Bueno, ahora con la pandemia no. Y siempre me han traído niños así, grandes, que están en curso alto ya, en sexto, séptimo. Y son niños inteligentes, que usted se da cuenta, inteligentes. Pero en cuanto a la lectura, porque mayormente ellos escriben, imitan del libro las letras y eso, pero en cuanto a la lectura, totalmente cero. Sí. Entonces a veces yo cuando miro a la familia me doy cuenta de que no tienen tiempo con ellos, no tienen tiempo con ellos para nada, que solamente lo que le dan en la escuela. Y conozco el caso de un niño que él está como en sexto, sí, en sexto. Y es un niño bien inteligente. Él inclusive, él nunca se ha quemado, siempre la clase la hace, él la busca por el buscador con el micrófono, por audio. La respuesta la busca por ahí, por audio, porque no sabe escribir, no conoce las letras mucho. Y él busca por ahí, él llena toda su tarea y todo. Wow. Pero en cuanto a la lectura, ahí él tiene problema en la lectura. Entonces yo le he dicho a los padres, pero es que tampoco ustedes no le dedican tiempo. Lo que hacen es que le pelean. A veces él está jugando y dice, tú nada más quieres tener el juego, tú no le dedicas tiempo a la lectura. Entonces yo le digo, ¿cómo él va a comprender lo que lee si lee solo?
Mira, ustedes tienen que dedicar un tiempo, dedicarle 1 hora todos los días para que vayan enseñándole las letras que él no conoce. Mira, si ya hay un tema a esa edad, un sexto curso, y el niño tiene la habilidad, pues entonces sí pensaríamos en un trastorno de aprendizaje, porque él no ha automatizado, y sí es cierto, pero con la repetición se va automatizando la lectura. Entonces sería bueno que lo viera un psicólogo, Mariana, ese niño. Ok. Sí, porque ya es importante que ustedes sepan que hasta el tercero de primaria es normal que el niño tenga mucha deficiencia, pero ya después de ahí se supone que el niño automatizó el proceso de lectura. Ya un sexto curso ya tiene 3 años que debería de saber leer y escribir. Entonces, ya ahí es un tema, incluso hasta si nos vamos al rango de severidad, probablemente su dificultad sea muy grave o moderada. O sea, no es ni siquiera leve, porque en el caso, creo que de una de ustedes, decía que, por ejemplo, compensaba, y hay niños que cuando son temas más leves, compensan una cosa. Bueno, la C, si empieza de esta manera, aunque no la reconozca siempre, pero ya tiene cierta forma, cierto patrón, cierta clave para decir, esta es una B, esto es una C, aunque no la reconozca del todo, pero compensa. Entonces, ya ahí requiere un poco más de atención. Entonces, habría que indagar un poco más, Mariana. Sí, porque yo le digo a la mamá, yo le digo, yo me siento mal cuando tú le hablas mal a él para que por cuestión de la lectura, cuando le dedican poco tiempo, y yo sé que un niño no va a querer ser bruto. El niño siempre quiere ser inteligente y demostrar que sabe. Entonces a veces ellos lo reprenden feo. Así es, no lo hacen adrede. Exacto. Nadie quiere quedarse atrás, todo el mundo quiere ir por delante, nunca atrás. Eso es así, tal cual. ¿Alguien más, chica, para ir a lo que es el tratamiento? ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? Sara. Ajá. Yo vi en uno de los últimos párrafos que usted puso que es mayor, que dice que mayormente en los varones se ve ese trastorno. Sí, se ve más en varones que en hembras. Es más frecuente la prevalencia en varones. Tal cual. ¿Y se puede saber por qué? No, todavía no se han concluido, y las investigaciones lo único que determinan que es factor genético, pero la causa como tal no se sabe. Pero sí hay un factor más en los varones. Y muchos trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, en el mismo tema del autismo, en el mismo déficit de atención, suele ser más frecuente en varones. Entonces, tratamiento, chicas. Como hemos mencionado durante este tiempo, es importante la evaluación, un diagnóstico correcto de lo que tiene el niño o esa persona, y que nosotros vamos a trabajar de manera multidisciplinaria. Van a haber diferentes profesionales, psicólogos para trabajar la parte emocional, neuropsicólogos para hacer las evaluaciones, terapeutas de lenguaje si hay algún tema de lenguaje, psiquiatras, me faltó los psicopedagogos que trabajan muy bien esa parte. Entonces, como hemos dicho anteriormente, muchos van a automatizar el proceso de lectura, el tratamiento va a ser individualizado, donde se va a incluir
trabajar todos los procesos cognitivos, porque hemos visto que hay mucha dificultad en la memorización, en la memoria de trabajo, en las habilidades visoespaciales. Entonces se trabajan todos los procesos cognitivos. También las repeticiones, aquí se va a trabajar mucho con repeticiones para que pueda automatizar o pueda compensar. Hay adecuaciones curriculares cuando sea necesario, o sea que el psicólogo va a trabajar muy de la mano con el maestro. Informaciones pequeñas. Se va a trabajar también lo que son las habilidades motoras, porque hay una relación entre lo motor y el aprendizaje, sobre todo en los procesos de lectoescritura. También se va a trabajar lo que son las habilidades sociales, porque al ellos tener conductas impulsivas, entonces van a tener muchas dificultades para socializar con sus compañeros. Que ellos puedan entender, por ejemplo, el tono de voz en que alguien dijo algo, qué quiso decir, presentarles situaciones sociales para que puedan interpretar. Y también ir haciendo todo de manera verbal. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ayudarlos a interpretar los mensajes. Se va a trabajar mucho con resúmenes, con comprensión lectora para poder estimular. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, Iris tuvo un caso hace un tiempo que se volvió experta en la materia. ¿Te acuerdas, Iris, que nosotros... Conoce a Mayreni. Se hizo todo el mundo, yo creo que todo, hasta yo quería decirte, tráemela para la casa, ven. Sí, porque era como muy fascinante ver cómo ese cerebro funcionaba. Eso era como mi idea, cómo es que funciona su mente aquí, porque es algo extraordinario. Ella tenía 25 años en ese tiempo y realmente era un caso, o sea, tú verlo en los libros y que te lo digan es muy diferente a tú ver una persona totalmente disléxica. O sea, yo no lo entendía. Yo no entendía cómo ella podía hacer un sonido y olvidárselo la próxima vez. Cuando lo volví a leer, ya no sabía cuál era ese sonido. O sea, una cosa súper extraña. Exacto. Y hay un compromiso muy grande en la memoria de trabajo y por eso es que nos retiene. Te hice la cosa ahora y al segundo, sí, la verdad que sí. Sí, realmente. Pero bueno, muy bien, muy buena fue esa experiencia para mí, aprendí mucho. Lamentablemente ya no pudimos seguir porque ella se tuvo que ir. Ella estaba interesada ya en ir a la escuela, le estábamos buscando una escuela de noche, quizá hablar con los profesores para que grabara las instrucciones, porque yo sé que ella no iba a poder recordarse de todas las instrucciones, pero que se la grabara, le teníamos una grabadora y todo, pero realmente no se pudo realizar después. O sea, que hay destinos en la vida. Ella llegó bastante lejos. Ay, mira quién está ahí. Ojalá yo pueda tener el mío así. El mío me muerde si yo la... No, porque ella me estaba haciendo así como suben. Porque ella quiere estar, tú sabes, ella quiere participar. Claro. Bueno, dice Claudia aquí que tiene problemas con el internet, pero bueno, ya no, por eso no puede entrar. Y también que muy bueno el tema y que muchas ganancias, dice María. Qué bueno, me alegra saberlo. O sea que está muy bien, gracias entonces. Iris, tú hacías, y escúchame que te interrumpa, eso de grabar las clases, chicas, para aplatanarlo un poco más, es importante que ustedes sepan que esta situación va a durar la vida entera. Ellos aprenden a compensar, no es que ellos van a dejar de tener su dificultad de aprendizaje, pero sí aprenden a compensar. Y una de las cosas que se trabaja en terapia como método compensatorio es eso, poder grabarles las cosas, las informaciones, poder ponerle imágenes. Entonces, eso es parte, eso que Iris decía, es parte de las terapias, compensación. Sí, exactamente. Ay, Dios, aprendimos mucho. Yo tengo muchas cosas aquí copiadas, o sea que después la revisaré. Pero bueno,
estamos pendientes, Sara, con los videos. Si tú ya tienes alguno, me los envía para irlo Sí, poner. sí. Bueno, te lo voy a enviar por aquí mismo por el WhatsApp. ¿Te lo mando por WhatsApp? ¿O tú crees que te vaya a ocupar mucho o por correo? Tengo un súper teléfono que bueno, que eso. No, mejor por correo. Bueno, realmente por WhatsApp porque la que lo maneja al final es Isimel, que es la que lo sube al canal con Yeucauri. Entonces no sé si mandárselo entonces directamente a ellas. O Isimil que me escriba entonces para que me dé los lineamientos para yo mandárselo a ella directamente. Exacto, así no hacemos tantos recorridos para. Está bien, para que no pierda calidad el video. Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? Sara, estaba muy bueno. Ay, qué bueno. Chicas, pregunten, aprovechen. Voy a parar esta grabación, Iris. Ok, sí.